¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Leemos hasta ahí y en la segunda parte, unos minutos antes de terminar, leemos la segunda. Desde el verso 12. Esta lectura del capítulo 6 la he separado aquí en 4 bloques con una conclusión. Y los bloques son primero 4 participios que Pablo usa para hablar de nuestra relación con el pecado y con Cristo. Por otro lado, 2 condiciones, 2 expresiones que Pablo utiliza de la condición con la que Cristo resucita de entre nosotros. Tercero, lo que Cristo ha hecho con el poder del pecado en nuestras vidas. Y cuarto, la consecuencia final de una cosa y de la otra, del pecado y de la gracia. Repito, los bloques son 4 participios con los que Pablo se expresa para hablar nuestra relación con Cristo y con el pecado. 2 cualidades con las que Jesús resucita de entre los muertos. 3, lo que Cristo ha hecho con el pecado por su obra en nosotros. Y 4, la consecuencia final de ambas cosas, tanto del pecado como de la gracia de Dios. Así que primero empezamos con los 4 participios. ¿De qué estamos hablando de los 4 participios? Ya sabéis que es una conjugación de verbo que habla de un verbo que se ha realizado sobre algo o sobre algo. Y ¿esto a dónde nos lleva? Pues que cuando, ¿os acordáis que en las primeras clases dijimos que hay que mirar, cuando se estudian libros bíblicos, sobre todo las epístolas, hay que mirar los patrones lingüísticos que repite el escritor? Es decir, las veces que se expresan de la misma manera o de una forma parecida a lo largo de la carta. Eso te ayuda a encontrar un hilo conductor que a través de la carta te va enseñando una misma cosa, pero en diferentes facetas. Es decir, cuántas veces se ha expresado de la misma manera para decir las cosas, aunque cambie 1 o 2 palabras, pero la estructura de la frase ha sido la misma. Eso nos ayuda a encontrar un camino en el que podemos de alguna forma porcionar el estudio y encontrar algo a lo que el apóstol, el escritor, le está dando importancia. Y aquí lo encontramos, que es un patrón lingüístico que se repite, un patrón de expresión que se repite. Dice en el verso 3 que hemos sido bautizados, en el 4 que hemos sido sepultados, en el 5 que hemos sido plantados y en el 6 crucificados. ¿Te das cuenta que es una misma conjugación? Estos 4 son participios. Si del verbo mojar, el participio sería mojado, una acción realizada sobre una persona. Entonces, aquí habla sobre 4 condiciones de nuestra vida en relación al pecado y a la vez en relación a Cristo. Bautizados en semejanza de su muerte, plantados junto
juntamente con Él, sepultados juntamente con Él y el Hijo Hombre crucificado. Y aquí encontramos 4 principios que tenía aquí anotados, que me han llamado mucho la atención y me han hecho mucho bien. Aunque todos a su vez vienen hablando lo mismo, vienen enseñando lo mismo, pero cada uno tiene una connotación que le da un matiz un poco distinto. Aunque está expresando lo mismo con los 4 participios, pero cada uno tiene una característica. Cada uno tiene una característica. Tanto bautizado como plantado, como sepultado y crucificado, está diciendo Cristo y nosotros. Cuando Él murió en la cruz por la fe, nosotros morimos con Él y decimos adiós al mundo y adiós al pecado y adiós a la vida pasada. El resumen de todo esto que acabo de decir es ese. Está diciendo el fin de lo pasado. Se acabó para nosotros y nosotros nos acabemos para el mundo y para el pecado. Eso es lo que está diciendo. Por eso utiliza esos 4 participios que vienen a ser lo mismo. Bautizado, que significa sumergido. Plantado, que también tiene que estar, para estar plantado, la semilla, la planta tiene que estar sumergida bajo la tierra. Sepultado, de igual manera, bajo tierra. Y crucificado, es decir, entregado, clavado en una cruz para no volver a recuperar. Te das cuenta, las 4 expresiones nos llevan a lo mismo. Pablo está hablando de nuestra relación con el pasado. El pasado hay que decirle adiós. Amén. ¿Y qué connotaciones distintas tiene? Cuando dice bautizado, dice que somos bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo significa sumergidos en Cristo. Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una parte que vamos, se dice en un momento, pero es de alguna manera fácil de decir, pero implica unas cosas tan grandes que quisiera que el Espíritu Santo en esta noche, como oraba el amador, nos lo haga entender y abrazarlo y poder vivir. Hemos sido bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo, ahí no está hablando del bautismo en agua, sino del bautismo espiritual en el cual hemos sido ingresados al cuerpo de Cristo. ¿Y eso qué significa? Es que hemos sido introducidos en Él. Por eso la palabra en Él, en las cartas de Pablo, estamos dentro. Y estar dentro de Él es mucho más que estamos cerca de Él. Estamos dentro. Amén. Hemos sido introducidos. Entonces, cuando dice bautizados, está diciendo dentro de Jesús, sumergidos dentro de Jesús, para participar en su vida. Esto es el Cristo. Es ser sumergido dentro de nuestro Cristo, vivir dentro de Él, para vivir su vida. Plantados, sepultados, perdón, lo llevo en este orden. Primero bautizados, es decir, sumergidos en Él para vivir su vida. Sepultados, ahí está hablando del pasaje. Sepultados, ahí quedó enterrado, se puso piedra encima para no volver jamás a por él. Nuestro viejo yo, nuestros viejos pensamientos, nuestro viejo pecado, nuestras viejas rarezas, nuestras viejas prácticas, nuestras viejas ataduras. Tiene que quedar sepultado. Amén. El yo que éramos antes de conocer a Cristo, ese ha quedado sepultado. Se acabó, ya no soy el mismo. No es que soy el mismo que estoy intentando cambiar. Eso es la terapia del mundo. En la terapia del mundo, la autoayuda o cualquier tipo de terapia para cambiar a las personas, se les dan herramientas
y se les da unos principios y se les da unas pautas para que la persona empiece a cambiar desde lo que es y procure poco a poco ir implementando cambios en su vida y poco a poco vaya encontrando un desarrollo, pero que en la terapia de cambio del mundo uno intenta cambiar y vaya añadiendo elementos nuevos en su vida, pero sigue siendo el mismo y la misma. En cambio, la Biblia habla de transformación. Es distinto. No es intentar cambiar poco a poco, pero ser el mismo por dentro. Es que el que yo era ha muerto. Amén. Y uno nuevo que no existía ha renacido. Amén. Cuando el Señor viene a una vida, no le va poniendo pequeños cambios, pero siendo la misma persona. Lo que hace es que por su poder crucifica y mata a la antigua persona y crea una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Todas son hechas nuevas. Amén. Luego hay una mejora progresiva en la que vamos creciendo, hay una santificación progresiva, hay una construcción gradual, pero de la nueva vida que ya tenemos en Cristo, pero ya la tenemos. La nueva naturaleza ya está dentro. Y poco a poco la vamos desarrollando, vamos dejando que lo que hay dentro desarrolle. Pero primero tiene que estar dentro esa semilla nueva para que luego desarrolle. Entonces, nunca podemos exigir cambios a quien no ha resucitado con Cristo, a quien no ha nacido de nuevo, a quien no ha muerto y ha resucitado en Cristo. Porque esto no es una obra humana, no es algo que yo puedo hacer con nadie y que nadie puede hacer por sí mismo. Esto es una obra que Dios hace en la persona, que solo Dios lo puede hacer. Amén. La regeneración es un milagro. El antiguo yo ha muerto. Una nueva persona ha nacido. El antiguo, ¿cómo está? Sepultado. ¿Cómo estamos? Sumergidos en Cristo, bautizados. Sumergidos en Cristo para vivir su vida. El viejo hombre, ¿cómo está? Sepultado. Y además de estar sepultados, dice que hemos sido plantados. Y aquí os he adelantado este punto del anterior, pero bueno. Plantados. Es igual que sepultados y que bautizados. Sumergir. Cuando bautizas, sumerges en la tierra. Cuando sepultas, sumerges en la tierra. Cuando plantas, ¿qué haces? Sumerge la semilla en la tierra. La diferencia es que lo que se sepulta no florece, pero lo que se planta sí florece. Porque cuando dice sepultados, está haciendo énfasis en el olvido del pasado. Viejo hombre, ahí te quedas sepultado hasta nunca. Pero cuando dice plantados, está hablando de que hemos sido plantados en Cristo. ¿Para qué? Porque lo que se planta no se sepulta para olvidarse. Lo que se planta se sepulta, se entierra para dar fruto. Amén. Es decir, la semilla que se entierra bajo tierra, luego se entierra para siempre, no vuelve, como los zombies, en la que un zombie que ha sido enterrado vuelve para hacer la vida imposible. Lo que se sepulta no vuelve, pero lo que se planta se entierra para volver a brotar con una forma nueva. Lo que está diciendo Dios es: he hecho un proyecto contigo. He hecho un proyecto contigo. Amén. Para que dejes todo lo del pasado y te atrevas a resurgir del secreto con Dios. Sexto, crucificado. Cuando dice crucificado está haciendo énfasis en lo que Jesús hizo. Cuando Jesús moría en la cruz, que estaba realizando una entrega voluntaria. Al Señor nadie le obligó a ir a la cruz, pero por amor fue a la cruz y se entregó. Cuando nos dice Pablo que el viejo hombre queda crucificado con él, estamos diciendo: Señor, al igual que tú voluntariamente, sin que nadie te obligue, lo diste todo por mí, te diste por mí en esa cruz. Lo que hago yo es que en esa misma cruz, voluntariamente también, dejo todo lo que soy, lo dejo en la cruz y lo entrego para ti, Señor. No quiero volver a ser lo mismo.
Cuando dice crucificados, hace énfasis en la entrega voluntaria. ¿Vale? Así que lo recapitulamos un momentito las 4 expresiones y las implicaciones que tiene. Bautizados es sumergido en Cristo para vivir su vida. Sepultado es aquello que ha sido enterrado para ser olvidado para siempre. Plantado, verso 5, es enterrado pero para dar fruto y resurgir con una nueva forma. Y crucificado es entregado voluntariamente. Ahora bien, al resucitar con él, versos 5 y 8, versos 5 y 8, y ahí encuéntrame Juan, el verso 5, y Cortés el 9. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí está, verso 3. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Ahí está. Eso nos habla de dos cualidades con las que Jesús resucita cuando resucita. ¿Pasa algo? Bien, reparamos ahora en esto. Que lo que habíamos dicho del 1 al 7, en que todo lo que se dedica a decir del 1 al 7 Pablo es Cristo murió y resucitó, de igual manera nosotros morimos y resucitamos. Y lo dice de varias veces y de varias maneras. Como Cristo murió, nosotros morimos, como resucitó, nosotros resucitamos. Cristo murió al pecado, nosotros morimos al pecado. Él vive por la justicia, nosotros vivimos por la justicia. Al igual que Cristo fue enterrado, pero luego resucitó, nosotros en el bautismo somos sepultados, pero luego resucitamos. Al final, todo del 1 al 7 está diciendo lo mismo de distintas maneras. Entonces está diciendo el cristiano se identifica con lo que Cristo vivió en su muerte y en su resurrección. Nosotros también no solamente tenemos nuestra muerte y nuestra resurrección. ¿Y esto a dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar aquí. Cuando Jesús resucita, hay dos cualidades con las que Jesús resucita y con las que tú y yo también resucitamos. Lo que el Juan ha leído dice que si hemos sido plantados conforme a su muerte, en semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y ahora voy a sacar de aquí una nota de Pérez Millós que me ha dejado loco, pero me encanta. Y os la voy a poner. Cuando dice su resurrección, no solo está hablando de que nosotros, no solo está hablando de la esperanza de la resurrección final, que nosotros vamos a resucitar con la forma de Cristo en el arrebatamiento, que también ese es el cumplimiento pleno. Pero en el camino hay un cumplimiento intermedio de esa promesa, que también seremos manifestados en semejanza de su resurrección. ¿Cuál? ¿Habéis entendido hasta aquí, no? Que no solo está diciendo que esperamos la semejanza de su resurrección en el arrebatamiento cuando resucitemos o cuando seamos arrebatados, sino que en el camino aquí en la tierra hay un cumplimiento intermedio de esa esperanza, el de ser manifestado conforme a la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es? Los días en los que Jesús resucitó antes de subir al cielo. Jesús resucitó y estuvo por mínimo 40 y algo días resucitado antes de subir al cielo. Eso también es una semejanza de nuestro renacimiento y nuestra vida cristiana. Como Cristo salió del sepulcro y estuvo esos días por la tierra antes de subir al cielo, así es el cristiano resucitado en un plano espiritual, no físico, sino espiritual, mientras camina por la tierra hasta que sube. ¿Y dónde encontramos la semejanza? Uno, Jesús resucitó diferente. Jesús resucitó por un aspecto.
vieron los de camino de Maús, se lo confundieron con un extranjero. Lo vio Pedro, lo tenía en la barca y no sabía quién era. Hasta que uno le gritó, es el Señor, y se tiró a la agua. Y mira, se había pasado tiempo Pedro para poderlo reconocer. Ninguno de los tres lo reconoció, porque Jesús resucitó diferente. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues que el que resucita con Cristo, el que es una nueva persona, no puede ser igual que él. Quien nos vea, aunque tenemos la misma cara y nos reconocen físicamente, pero que al ver nuestra persona no nos reconozcan. Que nos vean y no simplemente digan, ahora va el mundo. Que nos vean y digan, no es el mismo. Amén. Entonces, esa es la primera cualidad de Jesús que aparece en nuestra vida en el plano espiritual. Y la segunda es que resucita, que hemos ahí, verso 9, en el que ha leído Cortés, inmune a la muerte. Resucita transformador y luego resucita inmune a la muerte. Por eso el texto que ha leído Cortés dice, habiendo resucitado de los muertos ya no muere, y la muerte no se enseñaría más. Y dice, pues así vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Está diciendo, al igual que la muerte perdió completamente su poder y autoridad sobre Jesús cuando Él resucitó, el pecado ha perdido completamente su poder y autoridad sobre ti cuando has resucitado con Cristo. Amén. Entonces, hay que, en esta resurrección de vida cuando uno conoce a Cristo, uno sale a este mundo transformado y libre de la esclavitud del pecado. Dicho esto, ahora vamos al verso 12, que es el que hemos leído, y ahora vamos a leerlo, para estar finalizando en la parte práctica. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hasta ahí, mirad. ¿Os habéis dado cuenta? Este patrón lo veréis siempre, también en las enseñanzas de Pablo. ¿Os habéis dado cuenta qué cambio hay en las expresiones de Pablo? Desde que hemos empezado a leer, desde el 1 hasta el 11, y ahora desde este 12 que estamos leyendo. A ver si alguno podéis ver qué cambio de rumbo hay en la forma que ha estado enseñando, del 1 al 11, y la forma que enseña y se expresa del 12 en adelante. Medítalo. Pues el cambio es el siguiente, y es el que aparece en todas las epístolas. Hasta el 11 te ha enseñado la doctrina, la teórica. Te ha enseñado lo que Cristo ha hecho contigo, lo que ha ocurrido en nuestras vidas, lo que la muerte y la resurrección de Cristo han traído a nosotros. Y desde el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. A partir del 12 lo que está haciendo es enseñanza práctica.
de lo que esto debe causar. Eso siempre aparece en las enseñanzas de Pablo. Dedica bien unos capítulos, bien unos versículos para enseñarte lo que Cristo ha hecho, cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, qué instrumentos utilizó, el alcance de lo que hizo, los beneficios en nosotros. Y cuando primero te has subido al cielo para ver lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, lo que el Espíritu Santo ha hecho, todo eso, luego aterriza así, aterriza a la tierra, aterriza contigo, se sienta contigo y te dice, pues ahora todo eso que Cristo ha hecho tiene que tener unos resultados en ti y unos frutos en ti. Y te empieza a decir a ti cómo vivir, cómo comportarte, cómo pensar, cómo actuar. Porque ese es el verdadero fruto de una enseñanza cristiana. Tiene que tener una enseñanza que nos haga ver lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, pero luego eso tiene que tener un resultado en mi vida. Tiene que tener un resultado auténtico de vida, unos frutos visibles. Entonces en el 12 lo que hace Pablo es decir, bueno, ahora vamos a la parte práctica. ¿En qué manera va a afectar esto en tu vida? Lo que te acabo de enseñar, está diciendo Pablo, ahora va a tener unos frutos. ¿Cuáles son? Pues que el pecado ya no reina en ti. Ni presente tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Al contrario, preséntalos a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado, y en el 14 está la base de esta segunda parte. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Aquí presenta al pecado como un tirano, como un dictador que esclaviza. El pecado esclaviza. Y todo el que no tiene a Cristo es esclavo, lo reconozco. Más aún, el hombre nunca se gobierna a sí mismo. El hombre ha sido creado para ser gobernado. Lo reconozco ahora. O le gobierna el pecado para muerte, o le gobierna Cristo para vida. Pero el hombre nunca se gobierna a sí mismo. Y el que se cree que se gobierna a sí mismo está viviendo una ilusión, está viviendo una película y realmente le está gobernando Satanás, que es un pecado. Un hombre diciendo que se gobierna a sí mismo, que hace lo que quiere, es como una marioneta diciendo que hace lo que quiere. Entonces, aquí Pablo presenta el pecado como un dictador que nos esclaviza. Ahora piensa por un momento en Corea del Norte. Para mí una de las pocas dictaduras que quedan conocidas aquí en esta era es la de Corea del Norte. En Corea del Norte nadie es dueño de lo que hace, de lo que tiene, no existe la propiedad privada, todo es de todos. Hay, creo que son, hasta hace un tiempo no sé ahora, pero hay un catálogo de 6 o 7 peinados que son los oficiales que se pueden llevar en Corea del Norte. No se puede llevar ningún otro, ningún peluquero puede hacer otro, ni nadie puede pedir otro. Cuando murió el emperador, cuando murió el padre de Kim Jong-un, el que hay ahora, se decretó luto y era obligatorio por no sé cuántos días, no recuerdo si fue una semana o unos cuantos días, era obligatorio llorar en la calle. Y todo el que estaba en la calle tenía que llorar. Y lo grabaron y le veían a los políticos en la calle diciendo aunque no quisieran, porque si no estaban formando un escándalo de lloros, lo llevaban para eso, porque había que llorar por el dictador. Y como esto, pues un montón de cosas, ¿no? A uno lo metieron preso y lo tiraron del palizón por traer películas de Occidente. Otras películas de Occidente están prohibidas. Nadie es dueño de cómo se ve, de cómo se viste. ¿Qué ha hecho Cristo? Ese era el pecado. El pecado era el dictador que nos oprimía, que nos impedía levantar la cabeza para vivir en libertad para Dios y nos imponía el pecado. La ley que estaba en el pueblo, que nos obligaba a pecar. Ahora, ¿qué hace Cristo? Como si tú estás en Corea del Norte y la embajada española envía un helicóptero que te lleva a una pista de despegue y te monta en un avión y te libera y te trae a España a una democracia. ¿Qué ha hecho Cristo? Nos ha sacado de la dictadura y nos ha puesto bajo su gobierno. Nos ha hecho libres del pecado. Por eso uno ha podido ser todo el esclavo que quiera aquí, pero cuando sale de Corea del Norte
llega a España, se te da ciudadanía española, eres español, ahora ya el dictador no tiene autoridad legal sobre ti. No puede venir, no puede detenerte, no puede aplicarte sus leyes, no puede hacer nada, porque su jurisdicción sobre esa persona se acabó. Ahora es un español con los derechos de un español, con la libertad de un español, y la dictadura que hay allí ya no le afecta. Amén. Cuando estás en Cristo, el pecado ha perdido su jurisdicción de autoridad sobre ti. Satanás ha perdido la jurisdicción de autoridad sobre ti que antes tenía. Antes la tenía, ya no la tiene. Ahora tiene las libertades del Hijo y la autoridad del Hijo de Dios. ¿Pero qué dice? Dice, el pecado ha sido, la palabra griega que utiliza es destronar el cuerpo de pecado. Es decir, cuando dice cuerpo de pecado está refiriéndose al poder del pecado. Ha sido destronado, ya no tiene autoridad. Pero en el 12 te avisa y te dice, no reines pecado en vuestro cuerpo. Señor, si tú me has hecho libre, ¿cómo es que me dices que no reines? Porque aunque Él te saca de la tiranía que te esclaviza y te trae la libertad, lo que te está diciendo es, no cojas tú ahora otro avión y vuelvas a Corea del Norte otra vez. No te metas aquí de donde te saques. No recuperes el contacto con aquello de lo que yo te separé. Claro. No quieras devolverle al pecado una autoridad que perdió sobre tu vida. Estar bajo la gracia implica separarnos para siempre de cualquier contacto con el pecado, con el sistema. Entonces, en vez de eso, ¿qué dice? Es lo contrario. Al igual que antes tu cuerpo, José, era un instrumento de mal, ahora es un instrumento de bien. Con esto presentad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y a vosotros, como vivos para Dios, como vivos dentro de la como dice el Señor, en medio de esta tierra hay una humanidad que está muerta en sus pecados. No te puedes oír, no te puedes sentir, no te puedes sentir, porque están eternamente muertos. Pero yo, que me ha dado la gracia de estar vivo, que me ha permitido estar vivo, quiero estar vivo en abundancia. Quiero tener vida en abundancia. Quiero servirte. Quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida de abundancia. Sirviéndote, adorándote, dándote lo mejor de ti. Patrón de repetición. Estamos acabando. Te lo quería apuntar. El 13 y el 19, el 18 y el 22. Leedme por favor el Amador, encuéntrame el 13 y Ramón el 19. Amador el 13, Ramón el 19. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como instrumento de justicia. 19. Hablo como humano por vuestra hermana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la injusticia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Os habéis dado cuenta? El parecido de un texto y de otro. El patrón de expresión es el mismo, está diciendo lo mismo. Lo dice una vez en el 13 y lo repite en el 19. Son calcados. Está diciendo no presentes tu cuerpo para el pecado, presentarlo para Dios para hacer el bien. El 19 lo vuelve a decir. Y si lees el 18 y el 22, léeme por favor Noé y Rafa. Léeme Noé el 18 y Rafa el 22. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, vuestro fruto de la santificación
como fin de la vida La eterna. vida eterna. Una vez más, el 18 y el 22, libertados del pecado, siervos de la justicia. En el 18, en el 22 vuelve a decir, libertados del pecado, vuelve a decir, siervos de la justicia. ¿Por qué ese patrón de repetición? Sencillamente, porque en la parte que estamos ahora, que es la que acabo de compartir antes de la lectura, Pablo le da tanta importancia que lo repite, lo vuelve a decir, repite, lo vuelve a decir. En el capítulo 6, la repetición aparece muchas veces. Aparece como un recurso de enseñanza muy constante en el capítulo 6. Desde el 1 hasta el 7 te dice de varias maneras que ha sido bautizado, que ha sido sepultado, que ha sido enterrado, que ha sido crucificado. Que luego te vuelve a decir que ha sido libertado del pecado y siervo de la justicia. Te vuelve a decir, libertado del pecado y siervo de la justicia. Te dice, no presentes tus miembros al pecado, preséntalo para Dios. Otra vez, no presentes tu cuerpo para el mal, preséntalo para Dios. Repetición. ¿Por qué? Porque cuando el maestro bíblico, cuando en este caso Pablo, cualquiera de los apóstoles, le da suma importancia a algo, te lo repite varias veces para que no se nos quite de la cabeza, para que lo veamos expresado de formas diferentes, para que veamos que esa es una verdad que nos tiene que quedar afuera. No lo pasa una vez de pesada y continúa, no, lo repite. La repetición es muy necesaria. Cosa que a veces criticamos en una predicación, es que se repite, que ha hecho lo mismo varias veces. Piensa y medita como lo vive en serio. A veces no se trata de llenar de contenido, llenar de contenido que de 10 que queda con 2. A veces es mejor decir algo de formas distintas para que aunque 10 haya dejado 2, pero que de las 2 se quede por lo menos un 1 constativo, que se quede el mayor contenido posible. Y esto la Biblia lo utiliza muchísimo. Vuelve a decir, para mí no me molesto escribir las mismas cosas y para vosotros os es provechoso. Apareció Juan Bautista y predicaba, arrepentidos, el reino de los cielos se acerca. Y volvió a salir Jesús y su mensaje era, arrepentidos, el reino de los cielos se acerca. 4 evangelios. ¿Y los 4 evangelios de qué tratan? De la vida de Jesús. Vida, muerte, resurrección de Jesús. Os dijo ya que sois 4 evangelistas, escribimos de temas diferentes, no nos sabéis los 4 de lo mismo, no. Son 4 maneras de decirte lo mismo. Y uno te habla de una perspectiva, y otro te habla de una perspectiva. Y uno fue para romanos, otro fue para hebreos, otro fue para griegos, otro fue para todo el mundo, y al final Dios, ¿qué hace en la Biblia? Lo junta los 4. No dice, bueno, el de Juan, que es el más completo, lo dejo, y los otros 3 que fueron. No. Los 4. ¿Para qué? Para que vayas a Mateo y veas a Jesús. Para que vayas a Marcos y vuelvas a ver a Jesús. Para que vayas a Lucas y vuelvas a ver a Jesús. Y vayas a Juan y vuelvas a ver a Jesús. Es decir, la santa repetición de Dios, que te repite las cosas para que se queden en tu corazón, para que no haya olvido, para que se queden clavadas en nuestro intelecto, en nuestros sentimientos y sobre todo en nuestro espíritu. Y aquí, ¿qué es lo que tiene que quedar clavado que Pablo repite? Que ya no somos esclavos del pecado, que somos siervos de Dios. Amén. Que no estamos para hacer la voluntad de Dios, estamos para hacer la voluntad de Dios. Te cuenta que no te rescató del pecado para soltarte en un campo y decir, ahora eres libre, ahora lo que quieras. No hemos sido libres para hacer lo que queremos, no hemos sido libres para hacer lo que queremos. Amén. Y lo otro que te repite es que, por tanto, no ofrezcas tu cuerpo, no ofrezcas tu vida como instrumento. Ofrece tu ser como instrumento. En esto consiste la consagración. ¿Qué es consagrarse? Consagrar es apartar para el uso divino. Esto. Está diciendo aquí Pablo que eso es consagrarse para Dios. No solo es un tiempo de oración. Consagrar para Dios es apartar para el servicio de Dios, para una finalidad divina. Entonces, tengo que recordarte en esta noche que como tú eres de Dios, todo lo que tú eres y tienes es de Dios. Y si entendemos esto, que el pecado
pecado, el viejo hombre ha quedado atrás. Y ahora pertenecemos a Cristo para una vida nueva. Hay que entregarle y decirle, Señor, mira, mis manos, que te sirvan a mí, instrumentos de Dios. Mis ojos, ser instrumentos tuyos. Usa mis ojos. Amén. Usa mis ojos para mirar a quien necesita amor, para mirar a quien tiene una necesidad, Sí, Padre. para ver donde tengo que ver. ¿Os acordáis lo que le ha pasado a la niña y al diácono con la vecina el día de antes de ayer? Una mujer se iba a quitar la vida, pero entre tantos viandantes que había, ¿qué hizo el Señor? El Señor tiró de uno de sus instrumentos. Qué bien. Y ya utilizó sus ojos. Le dijo, vuélvete, mira para allá. Miró, ¡pa! Y ahí el Señor utilizó sus ojos. Que había una persona a la que Dios iba a destruir. Y utilizó sus pies para bajarse del coche y ir corriendo. Y utilizó su boca para decirle, Dios te ama. Qué bien. Este es el ejemplo práctico de lo que significa entregar nuestro cuerpo al servicio. Tus ojos son instrumentos de Dios para mirar a las personas, no como tú las quieres mirar, ni como tu malicia humana las quiere mirar, para mirarlos como Dios. Esa mirada con el corazón de Dios. Hay un coro de Marco Coronel que dice, toca a través de mis manos, me pide el Señor, toca a través de mis manos y habla a través de Dios. Amén. Es mucho privilegio. Que el Señor toque a través de ti. Que el Señor hable a través de ti. Presentar tu cuerpo, tu ser, los miembros de tu ser para Dios. Cuando el amador Ramón abre la boca cantando y a través de ese viento musical que sale por la garganta, la música es viento, es aire, es espíritu, porque espíritu y aire son lo mismo, del griego neuma, del hebreo ruach. Cuando Dios usa un cantante, lo que hace es que está usando esas cuerdas vocales, esa garganta, y a través del espíritu, del aire, del soplo que sale de esos pulmones que cantan y de esa garganta, hace brotar su espíritu. Cuando Dios te usa. En definitiva, consagración. Consagración es decir, Señor, te entrego, Señor, esta mente, estas manos, este corazón, para que sea tuyo. Y para que tú lo uses cuando tú quieras, para que tú dispongas de lo que tú quieras. Así como en el pasado, dice Pablo, presentaste vuestro cuerpo como instrumento de pecado, ahora preséntale tu cuerpo como un instrumento para Él, como un instrumento para ti. Mirad, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Dos pagadores diferentes, paga la expresión. El pecado y Dios. La paga de uno, muerte, la dádiva del otro, vida. ¿Te has dado cuenta que no dice la paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? No dice eso. Dice la paga del pecado es muerte, pero la dádiva. Por el pecado hay paga, pero en la fe hay dádiva. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que mi candidato no sale. ¿Cuál es la diferencia, amigo mío, entre la paga y la dádiva? Para mí es eso de una paga, es algo que has adquirido, un trabajo, o sea, que recibes esa paga. Y la dádiva es algo que le place a esa persona. Qué bien. La paga se basa en lo que merece el receptor. La dádiva se basa en la generosidad del dador. Y esa diferencia entre lo que te mereces y lo que te han querido dar. Lo que merezco, era.
pecado, la muerte. Pero luego está la dádiva de Dios. No es una paga por lo que tú has hecho, es una dádiva. Si fuera de lo que tú te mereces sería muerte, destrucción, el infierno. Pero Dios dice, mi dádiva no se basa en lo que tú mereces, sino en lo que yo soy. Es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. No hay gracias. Señor y Padre Celestial, amor de Dios, en esta bonita noche, Dios mío, olvídate de las gracias, Padre Santo, porque tú nos dejas entender, Dios mío, tus escrituras, Padre Santo. Bendice a tu siervo, Padre Santo, juntamente a su compañera, Dios mío. Bendice a los que aquí estamos, Dios mío, los que no hayan podido venir. Muchas gracias por todo, Dios mío, en el bendito nombre de Jesús. Amén.